Hay momentos en la vida en los que entiendes, de golpe, que si abres la boca pierdes. Ese fue uno de ellos. Tenía 2 agentes de policía en mi puerta, mi esposa gritando detrás de ellos como si yo fuera un criminal peligroso, y el vecino de enfrente grabando con el móvil, listo para subir el video a cualquier grupo de WhatsApp. «Oficial, él es un peligro, llévenselo», vociferó Marta con la cara roja, el pelo revuelto y los ojos llenos de lágrimas que yo sabía distinguir perfectamente. No eran de miedo, eran de rabia y teatro. El agente más alto, piel morena, mandíbula apretada, me miró como si midiera mi tamaño, mi fuerza, mis manos. Calculando si necesitaría ayuda para reducirme, el otro, más joven, tenía la mano cerca del arma. Es increíble cómo, de pronto, tu propia casa se convierte en territorio ajeno. «Señor, dé un paso hacia atrás y mantenga las manos donde podamos verlas», dijo el alto. Obedecí. Levanté las manos despacio, las palmas abiertas, no porque fuera culpable, sino porque ya había entendido algo la noche anterior. Marta no se iba a detener. Y si yo reaccionaba con un mínimo de agresividad, le daría exactamente lo que quería. «Él me empuja, me insulta, lanza cosas», sollozaba ella detrás de los agentes. «Yo tengo miedo de que me haga algo». Miedo. Quise reír. No era miedo lo que la movía, era estrategia. Soy Daniel Herrera, 41 años, arquitecto. Nunca he tenido antecedentes, nunca me han detenido, jamás he levantado la mano a una mujer. Pero eso, en ese momento no importaba. Lo único que importaba era quién gritaba más fuerte. Y ese papel Marta lo interpretaba como nadie. El agente joven vio un vaso roto en el suelo del salón, una silla volcada, un cuadro torcido. El resto de la escena se escribió solo en su cabeza. «Señor Herrera», dijo el agente alto, «su esposa nos ha llamado muy alterada. Afirma que usted ha sido violento y que teme por su integridad». Marta asintió con la cabeza, aprovechando el foco. «Anoche tiró un plato contra la pared», añadió. «Hoy empezó a gritarme otra vez. Yo solo quiero estar a salvo». Me miró un segundo, como preguntándose si me atrevería a contradecirla delante de la policía. No lo hice. No dije, «es mentira». No dije, «ella fue la primera en lanzarme el vaso a mí». No dije, «mire, oficial, ahí, en la muñeca, están las marcas de las uñas que me clavó anoche cuando intenté apartarla». No dije nada. En vez de eso, inspiré hondo, bajé despacio las manos y dije la frase que llevaba semanas preparándome para pronunciar. «Oficial, antes de que me lleven a ninguna parte, quisiera entregarle algo». El joven tensó la mandíbula. «No se mueva rápido, por favor. Voy a tomar un documento de la mesa, ahí mismo, delante de usted», dije, señalando con el mentón la mesa del comedor. «Lo he dejado preparado». El agente alto hizo un gesto con la cabeza. Despacito. Caminé hacia la mesa con pasos medidos. Sentía la mirada de todos sobre mi nuca, la de los agentes, la de Marta, la del vecino curioso desde el pasillo. Sobre la mesa, junto a mi portátil, estaba la carpeta azul que había preparado la noche anterior. Dentro había fotocopias, capturas impresas, un informe, y sobre todo el papel que lo cambiaba todo, la resolución del juzgado. La tomé entre los dedos, di media vuelta y se la extendí al agente alto. «Es una copia certificada», dije, con la voz lo más neutra posible. «Le ruego que la lea antes de tomar cualquier decisión». Marta dio un paso adelante como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué es eso?», chilló. «Oficial, no le crea. Es un manipulador, está enfermo, sabe cómo hacerle creer que él es la víctima». El agente alto ignoró sus gritos por un momento y tomó el documento. Lo desplegó. El joven se acercó para leer por encima de su hombro.
Ambos fruncieron el ceño al mismo tiempo en cuanto vieron el sello del juzgado de violencia de género y el encabezado: orden de alejamiento y prohibición de acercamiento. El nombre subrayado, bien claro: Marta López Garrido, como persona denunciada, y el mío como denunciante. El documento no era nuevo. Tenía fecha de 3 semanas antes. El agente alzó la vista hacia mí, luego hacia ella. Marta se había quedado blanca. Eso no significa nada», balbuceó. Él me obligó a firmar cosas, me presionó». El agente joven, con el ceño aún más fruncido, pasó la página. Allí estaban los detalles: denuncia por agresiones psicológicas reiteradas, ataques de ira, amenazas veladas, intentos previos de manipular a familiares, mensajes de voz transcritos. Y sobre todo, subrayado en fosforito: se prohíbe a la denunciada acercarse al domicilio del denunciante a menos de 200 metros. El agente alto levantó la vista hacia Marta que, en su fervor dramático, se había presentado en mi puerta, había cruzado el pasillo, se había metido en casa y estaba a menos de 2 metros de mí cuando llegaron, violando con gusto todas las condiciones de la orden. «Señora López», dijo el agente alto, con un tono que ya no era amistoso, «¿es usted consciente de que pesa sobre usted una orden de alejamiento respecto del señor Herrera?» Ella abrió la boca y la cerró. Yo solo vine a recoger unas cosas». «La orden es clara», replicó el joven, señalando el papel. «No puede acercarse a este domicilio, y usted misma acaba de reconocer que sabía que él estaba aquí». Marta me miró con odio. Si su mirada hubiera podido matarme, yo ya estaría en el suelo. «Oficial, él me provoca, me llama, me hace venir». No era cierto, y el historial de llamadas de mi móvil estaba listo para demostrarlo. El agente alto respiró hondo, miró a su compañero, luego volvió a ella. «Señora, voy a pedirle que se dé la vuelta y ponga las manos a la espalda». Por un segundo, el tiempo se detuvo. «¿Cómo?», balbuceó Marta. «No, el peligro es él, llévenselo a él. Es un narcisista, un maltratador. No pueden». El sonido del clic metálico de las esposas la interrumpió. El vecino de enfrente, el del móvil, dejó de grabar. El guión que estaba escribiendo en su cabeza no era el que pensaba vender en redes. Yo me quedé quieto, sin mover un músculo. No sonreí, no hice ningún gesto de triunfo. Por dentro, sin embargo, una parte de mí exhaló por fin después de semanas aguantando la respiración. «Señora López, queda usted detenida por un presunto delito de quebrantamiento de condena y por una posible denuncia falsa», dijo el agente. «Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le recitaba sus derechos, Marta giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, llenos de lágrimas ahora sí auténticas, mezclaban rabia, incredulidad y algo más: miedo. Por primera vez, el miedo era suyo. Yo, el supuesto peligro, me quedé de pie en mi propia casa con las manos ya relajadas a los lados del cuerpo, mirando a la gente que sostenía el documento que había cambiado el rumbo de esa visita. Ese papel no había nacido solo. Era el resultado de meses de gritos, insultos, manipulación y una noche en la que al fin dejé de creer que aguantarlo todo era amor. Marta había llamado a la policía segura de que, con su llanto y su voz quebrada, podría convertir a todos en parte de su historia. Lo que no sabía era que esta vez la historia la tenía escrita yo y llevaba sello judicial. Aquella mañana, en la puerta de mi casa, aprendí algo de forma brutal. A veces la justicia no llega con sirenas y héroes. Llega en forma de papel doblado, guardado en una carpeta azul, esperando el momento exacto para ser desplegado. Y ese solo era el principio. Pero para entender cómo llegué a tener esa carpeta azul sobre mi mesa, preparada como si fuera un salvavidas, tengo que retroceder. Mucho antes de las esposas, mucho antes de los juzgados, hubo risas, hubo promesas,
Hubo una versión de Marta que me hizo creer que, con ella, había encontrado algo real. La conocí en una exposición de arquitectura. Yo estaba presentando un proyecto de viviendas sostenibles. Ella trabajaba en marketing para una empresa de materiales de construcción. Se acercó durante el cóctel, copa de vino en mano, sonrisa segura. Me preguntó sobre los paneles solares integrados como si realmente le importara, no como quien hace conversación educada. Me gusta la gente que construye cosas que duran, dijo, no como mi ex, que prometía y nunca cumplía. Debí prestar atención a esa frase, pero no lo hice. En cambio, vi en ella a una mujer fuerte, directa, que sabía lo que quería. No tenía filtros. Decía las cosas como las pensaba. Yo lo llamé sinceridad. No vi que muchas veces era crueldad envuelta en chistes. El primer año fue una montaña rusa que confundí con pasión. Cenas improvisadas que terminaban a las 2 de la mañana hablando de todo y de nada. Fines de semana enteros encerrados en casa, cocinando juntos, viendo series, planificando viajes que nunca hicimos. Ella hablaba mucho de su ex, siempre el mismo discurso. Él era un psicópata, la manipulaba, la hacía sentir culpable por todo. Yo me tragué la historia entera. Pensé que conmigo sería distinto, que yo era el hombre bueno que por fin la sanaría. Nos casamos un sábado de octubre. Boda sencilla, registro civil, testigos, brindis en un restaurante pequeño, promesas de cuidarnos en lo bueno y en lo malo. Recuerdo que al firmar los papeles, tuve un segundo de duda que no supe identificar. Como cuando metes la llave en una cerradura y algo raspa, pero gira igual. Ignoré esa sensación. Los primeros meses de convivencia no fueron un cuento de hadas, pero tampoco un infierno. Discutíamos por cosas normales. ¿Quién recogía la cocina? ¿Qué hacíamos el domingo? ¿Cuánto gastábamos en cosas innecesarias? Diferencias lógicas. Lo que yo no sabía es que, bajo la superficie, había algo en ella que necesitaba conflicto para sentirse viva. Empezaron los comentarios. Al principio pequeños, casi imperceptibles. Si no contestaba al móvil en 5 minutos, me recibía con un «¿Dónde estabas que no podías contestarme?». Si llegaba tarde del trabajo, me esperaba con los brazos cruzados. «Seguro estabas con alguien más importante que yo». Revisaba mis redes, preguntaba quién era tal amiga que había comentado una foto antigua, se burlaba de mi familia, diciendo que eran demasiado anticuados. O no te entienden como yo. Todo disfrazado de broma, todo envuelto en un «solo digo la verdad, amor, no te pongas sensible». Y yo, como un idiota, me disculpaba. Por contestar tarde, por tener amigas, por querer ver a mi familia. Me disculpaba por cosas que no eran culpas. La primera vez que me gritó «eres igual que los demás, un manipulador», fue después de una discusión por algo ridículo. Habíamos quedado en ir al cine. Yo llegué 15 minutos tarde porque hubo tráfico. Ella explotó. Me acusó de hacerlo a propósito, de no respetarla, de ser como su ex que siempre la hacía esperar para demostrarle quién mandaba. Me quedé mudo, confundido. No entendía cómo, de pronto, pasaba de ser su salvador a ser el monstruo de la historia. Ese fue el patrón que se repetiría después. Yo calmado, ella en llamas. Y luego, cuando todo se enfriaba, sus disculpas dulces, sus abrazos, sus «perdóname, es que a veces me dan miedo de perderte». Y yo, otra vez, creyendo que si la amaba lo suficiente, si tenía más paciencia, si me esforzaba más, ella se calmaría. Pero el fuego nunca se apaga cuando quien lo enciende disfruta viendo arder. La escalada fue lenta, como cuando el agua hierve sin que te des cuenta hasta que te quema. Marta empezó a controlar cada vez más aspectos de mi vida. Con quién hablaba, a dónde iba, cuánto tiempo pasaba en el trabajo. Si llegaba tarde, explotaba. Si llegaba temprano, me acusaba de seguirla o de no tener vida propia.
Las frases se repetían como mantras venenosos. Sin mí no eres nada. Todos ven lo que eres menos tú. Si cuento cómo me tratas, nadie te va a creer. Empezó a aislarme. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque ella siempre ponía problemas. Si aceptaba una cerveza con ellos, al llegar a casa me esperaba una guerra. Si decía que no, ella me acusaba de ser aburrido y dejarte manipular por mí. Mi familia dejó de visitarnos tanto. Cada encuentro terminaba en discusión. Marta criticaba la comida que preparaba mi madre, se burlaba de las historias de mi padre, cuestionaba cada decisión que habían tomado al criarme, y lo hacía con una sonrisa, como si fuera un debate divertido, pero debajo había veneno puro. Recuerdo una cena con amigos que fue el punto de quiebre en cómo me veía a mí mismo. Estábamos en casa de Pablo, mi amigo de la universidad. Buena comida, buen vino, risas. Yo me sentía tranquilo por primera vez en semanas. Entonces, en medio de una conversación sobre trabajo, Marta soltó: Daniel a veces tiene problemas de control. Se pone como loco cuando las cosas no salen como él quiere. Lo dijo riendo, pero todos se quedaron callados. Yo la miré, confundido. ¿Qué? Pregunté. Es verdad, amor. No te enojes. Solo estoy diciendo que tienes ese temperamento. A veces da miedo cómo te pones. Pablo intentó cambiar de tema, pero ya era tarde. Esa idea quedó flotando en el aire. Yo, el peligroso. Yo, el que se pone como loco. Me quedé callado el resto de la noche, incómodo, sintiendo cómo todos me miraban distinto. Esa fue la primera vez que escuché esa versión de mí en voz alta. Y lo peor es que empecé a creerla. Otra noche, tras una discusión fuerte sobre dinero, ella lanzó un vaso contra la pared. Se hizo añicos. El ruido me heló la sangre. Luego, en vez de disculparse, me gritó: «Mira lo que me haces hacer. Si termino en la cárcel va a ser tu culpa. Tú me provocas». Yo me quedé ahí, de pie, mirando los cristales en el suelo y pensé: tal vez tiene razón. Tal vez yo la provoco. Tal vez tengo un problema. Tal vez sí soy peligroso sin darme cuenta. Sin notarlo, Marta estaba escribiendo en mi cabeza el relato que después intentaría imponerle a la policía. Y yo, dócil, se lo permitía. Dejé de discutir, dejé de defenderme. Me convertí en alguien que medía cada palabra antes de hablarle, que caminaba con cuidado por su propia casa, que sentía que en cualquier momento podía estallar una bomba y todo sería culpa mía. Empecé a tener síntomas físicos, palpitaciones, falta de aire. Me despertaba a las 3 de la mañana con el pecho apretado, sudando. Creía que me estaba dando un infarto. Fui al médico, me hicieron pruebas. Todo salió bien. El cardiólogo me dijo algo que no entendí en ese momento. Su corazón está sano, pero su mente no. Busque ayuda. Tardé 2 semanas en atreverme a llamar a un psicólogo. Sentía vergüenza. ¿Qué iba a decir? Que mi esposa me gritaba, que tenía miedo de llegar a casa. Pensaba que me verían como débil, como exagerado. Pero una noche, después de que Marta me gritara durante 2 horas seguidas porque había olvidado comprar leche, me encerré en el baño y lloré. Lloré como no lloraba desde niño, y supe que si no buscaba ayuda, algo en mí iba a romperse para siempre. La primera sesión con el psicólogo fue extraña. Me senté en ese sillón incómodo, frente a un hombre de barba gris que me miraba con paciencia, y no sabía por dónde empezar. ¿Qué te trae aquí, Daniel? Creo que tengo problemas de carácter, dije. Mi esposa dice que a veces me pongo agresivo, que doy miedo, y yo no me veo así, pero tal vez ella tiene razón. El psicólogo anotó algo en su libreta. Luego me miró. ¿Tú te sientes agresivo? No, pero ella insiste tanto que... No sé, tal vez no me doy cuenta. ¿Alguna vez has golpeado a alguien? No. ¿Has roto cosas? No.
Bueno, ella sí, pero yo no. Cuando ella se enfada, ¿tú tienes miedo de su reacción? Esa pregunta me detuvo. Respiré hondo. Sí. ¿Y cuando tú te enfadas, ella tiene miedo de ti? No. Ella se pone más furiosa, como si mis emociones la ofendieran. El psicólogo dejó el bolígrafo y se inclinó hacia adelante. Daniel, has mencionado varias veces que ella rompe cosas, que grita durante horas, que te acusa de ser peligroso, pero no has descrito una sola vez en la que tú hayas actuado de forma violenta. Pero no me pega, no me golpea, solo grita, rompe cosas, me insulta. Que no haya golpes no significa que no haya violencia. Salí de esa sesión con palabras nuevas en la cabeza. Gaslighting, manipulación, violencia psicológica, términos que había escuchado antes, pero que nunca pensé que aplicarían a mi vida, porque yo era un hombre, porque los hombres no son víctimas de estas cosas. ¿O sí? El psicólogo me pidió que empezara a registrar los episodios. Fecha, lo que dijo, lo que tiró, cómo reaccioné. No con intención de usarlo contra ella, al menos no al principio, sino para convencerme a mí mismo de que no estaba inventando nada. Empecé a anotar, al principio en el móvil, luego en un cuaderno que escondía en mi coche. En cada insulto, cada amenaza, cada objeto lanzado, las listas crecían. Fue en la cuarta sesión cuando el psicólogo dijo algo que me aterró. Si la situación no cambia y te sientes cada vez más en peligro, tendremos que hablar de una denuncia. La palabra denuncia me cayó como un ladrillo. Denunciar a mi esposa me parecía traicionarla. Pero al mismo tiempo empecé a preguntarme, ¿quién me está traicionando a mí? La noche que todo explotó fue un martes. Día común, nada especial. Yo había salido del trabajo tarde, estaba cansado. Al llegar a casa, Marta me esperaba con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas? En el trabajo. Te mandé un mensaje. Ah, sí, un mensaje, muy conveniente. ¿Con quién estabas realmente? Marta, por favor, estoy cansado. No tengo ganas de pelear. Claro, nunca tienes ganas de nada conmigo. Seguro con la otra sí tienes ganas. ¿Qué otra? No hay nadie más. Mentiroso. Eres un mentiroso como todos. Y así empezó. Gritos, acusaciones sin base, insultos cada vez más pesados. Yo intentaba mantener la calma, respirar como me había enseñado el psicólogo, pero ella escalaba más y más. Empujó una silla, cerró puertas de golpe, lanzó un plato al suelo que se hizo pedazos. Yo me encerré en el cuarto un momento, necesitaba aire. Ella golpeó la puerta, gritando que si no salía, iba a decirle a todos quién eres en realidad. Cuando salí, se abalanzó. Me agarró del brazo con fuerza, me clavó las uñas, me arañó el cuello. No eran golpes, pero había rabia física, dolor real. Intenté apartarla, le sujeté las muñecas para que dejara de arañarme, y entonces ella gritó, como si lo hubiera ensayado toda la vida. «Suéltame, me estás pegando, me estás haciendo daño». Me vi desde afuera en ese momento, yo con las manos sujetándola, ella gritando «me pega», y entendí algo aterrador. Si alguien entraba justo ahora, si alguien grababa solo estos segundos, yo era el monstruo. La solté. Retrocedí como si me quemara. Ella se miró las muñecas, vio la marca roja de mi agarre y sonrió de lado. Una sonrisa escalofriante. «Si quisiera, con esto te arruino la vida», dijo casi susurrando. Esa frase me persiguió toda la noche. Me encerré en el baño, me miré al espejo. Tenía arañazos en el cuello, marcas rojas. Saqué el móvil y tomé fotos. No porque tuviera un plan, sino porque necesitaba pruebas de que no todo era como ella lo contaba. Al día siguiente, con las marcas aún visibles bajo la camisa, volví al psicólogo. Le mostré las fotos. Él me miró serio y ya no lo planteó como una posibilidad. «Tienes que denunciar, no solo por ti, porque alguien que es capaz de jugar así con la realidad puede ir más lejos». Sentí náuseas, miedo, vergüenza.
pero también algo nuevo: claridad. Esa tarde, después de la sesión, conduje hasta la comisaría. Aparqué frente a la entrada y me quedé ahí, con el motor apagado, mirando la puerta. Tardé 20 minutos en bajar del coche. Cuando entré, mis manos temblaban. En el mostrador, una agente me preguntó en qué podía ayudarme. Abrí la boca y las palabras salieron extrañas, como si no fueran mías. Vengo a denunciar a mi esposa por violencia psicológica y física. La agente me miró un momento, sin juicio, solo atención. Luego asintió y dijo: «Acompáñeme, por favor. Nunca me había sentido tan débil y tan fuerte a la vez». El proceso de denuncia fue largo y agotador. Preguntas, declaraciones, formularios. Me sentía fuera de lugar. No encajaba en el estereotipo de víctima. Algunos funcionarios se sorprendían de ver a un hombre denunciando a una mujer, pero otros escuchaban con profesionalidad, sin juzgar. Me tomaron fotos de las marcas en el cuello. Entregué los audios de WhatsApp, donde ella me insultaba, me amenazaba. El policía que recogía el material frunció el ceño al escuchar. «Si me dejas, digo que me pegabas. Nadie te va a creer, Daniel, porque tienes cara de bueno». La frase había quedado grabada en un mensaje de voz que me mandó una madrugada. El caso pasó al juzgado. Mi primera visita a esas salas fue surrealista. Pasillos llenos, caras cansadas, gente llorando. Me sentí como un impostor, como si yo no tuviera derecho a estar allí. Pero el abogado de oficio que me asignaron me dijo algo importante: la violencia no tiene solo una dirección. Si tienes pruebas, se te va a escuchar. Tras la vista rápida, la jueza dictó una orden de alejamiento temporal mientras se investigaba. Marta no podía acercarse a mí ni al domicilio a menos de 200 metros. Salí del juzgado con una copia de esa orden en la mano. La doblé con cuidado y la guardé en una carpeta azul que compré en la papelería de enfrente. No sabía todavía lo importante que sería ese papel. Esa noche, en casa solo, el silencio me dolió. Pero era un silencio distinto, sin gritos, sin insultos, sin puertas golpeadas. Por primera vez en mucho tiempo, dormí una noche entera sin despertarme con un sobresalto. Marta no aceptó la denuncia con calma. Empezaron los mensajes furiosos. «¿Cómo te atreves? Eres un cobarde. Te voy a destruir». Luego cambió el tono. «Estás enfermo. Yo solo quería ayudarte». Después llegó la fase de víctima. «¿Cómo has podido hacerme esto, después de todo lo que aguanté de ti?» Yo no respondía. El abogado me lo había dicho claro. No inicies conversaciones, no respondas provocaciones. Bloqueé su número, pero ella encontró otras vías. Escribió a mis amigos, a mi familia. Les contaba que estaba desarrollando un trastorno, que inventaba cosas, que a veces no recordaba lo que hacía. Construía un relato paralelo, el de mi supuesta inestabilidad mental. Algunos dudaron, otros me creyeron. Mi madre me llamó llorando. Mi padre quería ir a confrontarla. Los detuve. No quería guerra familiar. Solo quería distancia. Pero Marta no entendía el concepto de límites. Empezó a rondar. La vi a lo lejos alguna vez, en la esquina de mi calle, mirando hacia mi ventana. La sensación de ser observado en tu propia casa es inquietante. Anoté cada avistamiento, con hora y lugar. El abogado me dijo que eran pistas de que no respetaría la orden. Pasaron semanas. Yo seguía en terapia, reconstruyendo pedazos de mí mismo, pero vivía con el temor constante de que algo explotara. Y explotó. Un día, ella decidió cruzar la línea. Tocó mi puerta a golpes, gritaba que yo había destruido su vida. Yo no abrí. Llamé a mi abogado. Él me dijo que grabara todo, que no confrontara, que llamara a la policía si escalaba. Y escaló. Ella empezó a decir en voz alta, en el rellano, que yo la había dejado en la calle, que la maltrataba psicológicamente.
Los vecinos escuchaban. Algunos abrieron puertas, otros se asomaron. No llamé a la policía ese día. Tenía miedo de que llegaran y solo vieran a una mujer llorando. Miedo de ser yo el detenido. En su lugar, grabé todo y se lo mandé al abogado. «Esto te va a servir», me dijo. «No te calles». Empecé a prepararme mentalmente para el peor escenario, que ella realmente llamara a la policía y me señalara como peligroso. En terapia practicamos qué hacer: no gritar, no acercarme, mostrar el documento, mantener la calma. Guardé una nueva copia certificada de la orden en la carpeta azul. La coloqué en un lugar visible de la casa, sobre la mesa del comedor. Cada vez que pasaba junto a ella pensaba, ojalá nunca tenga que usarla, pero en el fondo sabía que ese día llegaría. La mañana del enfrentamiento final empezó como cualquier otra. Trabajé desde casa, preparé café, respondí correos. Había tensión en el aire, pero nada concreto. Entonces sonó el portero. Era Marta. «Solo quiero hablar», dijo con voz dulce. 5 minutos. No le abrí. Le recordé por el interfono que había una orden. Ella cambió de tono, empezó a insultarme, a decir que se iba a caer la orden porque todos verían que estaba loco. Minutos después, escuché pasos en la escalera. Me acerqué a la puerta, miré por la mirilla. No la vi. Respiré aliviado. Pensé que se había ido. Más tarde, al sacar basura al pasillo, la encontré de frente. Estaba ahí, en el rellano, con el móvil en la mano. Nos miramos. Hubo un segundo de sorpresa en su cara. Luego empezó la actuación. «¡Miren, vecinos! ¡Aquí está el maltratador!», gritó que tenía brotes, que a veces no sabía quién era. Lo hizo suficientemente fuerte para que alguien llamara a emergencias. Y lo consiguió. Un vecino marcó el 112. Dijo que había un hombre alterado en el edificio. Volví adentro. Cerré la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Sabía que la policía vendría. Sabía que ella iba a señalarme. Y sabía que, si no mantenía la calma, perdía. Respiré hondo. Fui hasta la mesa. Abrí la carpeta azul. Saqué la orden de alejamiento. La puse encima, visible, lista. Me repetí en voz baja: «Documento, calma, no la toques, no discutas». Escuché las sirenas acercándose, los pasos subiendo las escaleras, las voces de los agentes. Marta llorando, temblando, diciendo que temía por su vida. Abrieron mi puerta, y ahí estábamos, ella gritando que yo era un peligro. Yo, con las manos levantadas, esperando el momento exacto para decir: «Oficial, antes de que me lleven a ninguna parte, quisiera entregarle algo. El resto ya lo sabes». Después de la detención de Marta, la llevaron a la comisaría. A mí también me pidieron ir para declarar. No iba esposado, pero iba escoltado. Caminé junto a los agentes mientras los vecinos susurraban. Algunos creyeron que me detenían a mí, otros habían visto suficiente. En la comisaría me separaron de ella. La escuchaba gritar desde otra sala: «Todo es una trampa, él me manipula». Yo me senté frente a un escritorio. El agente alto se sentó frente a mí con el documento todavía en la mano. «¿Por qué no nos habló de esto desde el principio?», preguntó. «Porque si empezaba a explicar iba a parecer que me defendía. Preferí que hablara el papel. Di mi declaración con calma. Entregué fotos, audios, el historial de violaciones de la orden». El agente fue cambiando su expresión. Al final dijo: «Ha hecho bien en no reaccionar». Mi abogado llegó poco después. Se sorprendió de que todo hubiera pasado tan rápido, pero también dijo algo que me hizo pensar. A veces, la gente que juega con la justicia se cree tan impune que termina metiéndose sola en la boca del lobo. La jueza ordenó mantener a Marta detenida hasta una nueva vista por quebrantamiento de condena y posible denuncia falsa. Por primera vez, no era yo el que tenía que justificarse.
Era ella la que tenía que explicar. Pasaron meses. Marta ya no formaba parte de mi día a día. La orden seguía vigente. Hubo procedimiento penal por quebrantamiento. La relación estaba rota definitivamente. Yo seguí en terapia. Reforcé lazos con amigos. Reparé relaciones con mi familia. Algunos me pidieron perdón por haber dudado. Otros simplemente estuvieron ahí. Lentamente dejé de definirme como el que tuvo que enseñar un papel para no ser detenido. Esa escena perdió peso. Se convirtió en un capítulo de mi vida, no en toda la historia. Pero quedó miedo. Miedo a empezar una nueva relación. Miedo a que alguien use mi historia contra mí. Miedo a que, si discuto con alguien, me vuelvan a decir, nadie te va a creer. Un día, caminando por la calle, vi a un hombre discutiendo con su pareja. Ella le gritaba, él callaba. Por un segundo, me vi ahí. Pensé en lo fácil que es juzgar desde fuera sin saber qué pasa puertas adentro. Me prometí algo, no volver a hacer chistes sobre dramas de pareja de nadie. No sé qué historia hay detrás. Ahora, cuando vuelvo a aquella mañana, a la puerta de mi casa, con los agentes, Marta gritando, el vecino grabando, entiendo que no fue solo sobre un papel, fue sobre aprender que tu dignidad no se defiende a gritos, se defiende con la verdad en la mano, aunque te tiemblen los dedos al entregarla. Ella gritaba que yo era un peligro, que debían llevarme. Yo no discutí, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que la única forma de romper el guión era no actuar según sus reglas. Cuando el policía leyó mi prueba, puso las esposas, pero no a mí. Ese clic metálico no fue solo el sonido de unas esposas, fue el sonido de algo que se abría en mí, la posibilidad de creerme a mí mismo. Si algún día alguien me pregunta qué aprendí, diré que el peligro no siempre es quien parece fuerte. A veces es quien sabe usar las palabras como arma, las lágrimas como estrategia y la justicia como escenario, y que vale más enfrentarlo con pruebas que vivir toda la vida en una historia escrita por otro. Hoy sigo siendo el mismo Daniel que diseña planos, que toma café por las mañanas, que se equivoca. No soy un santo, pero tampoco soy el monstruo que ella intentó venderle al mundo. La próxima vez que escuche a alguien gritar, «Él es un peligro», preguntaré qué documento hay detrás, qué historia no se cuenta, qué papel está doblado en alguna carpeta azul esperando ser leído. Porque esa mañana entendí algo que no voy a olvidar. Tu dignidad no se defiende a gritos. Se defiende con la verdad en la mano, aunque te tiemblen los dedos al entregarla.